I'm from Mars, you're from Y, perfect strangers in the night. Here we are, come together, to the world we'll testify. Our hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. And when they strike, we light up the world. Hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. And when they strike, we light up the world. We light up the world. We light up the When you're too tense. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas a esta nueva sesión de ISPIAC. Como conocéis de otras sesiones, lo que solemos hacer es en un formato un poco más dinámico, ¿no? En modo de conversación, apoyados también en diapositivas si hace falta. Solemos presentar y compartir con compañeros dentro de la organización experiencias, proyectos o iniciativas que se están llevando a cabo, ¿no? Comentar que para los que estáis, bueno, que os acordéis de preparar preguntas, las podéis lanzar desde el apartado de preguntas del Zoom, mejor desde el apartado de preguntas que desde el chat, porque nos ayuda mejor a ordenar las preguntas y respuestas. También saludar a las personas que están al otro lado vía YouTube y que, bueno, pues que también tenemos el canal abierto para que nos podáis enviar, no en directo, pero sí a posteriori si queréis preguntas o dudas que podáis tener o interés en la iniciativa que vamos a presentar. Bueno, yo en primer lugar quería también agradecer a nuestras compañeras y compañeros por aceptar la invitación. En este caso vamos a hablar de una iniciativa que no es tanto innovadora, sino, bueno, innovadora en el sentido de que supone un cambio organizativo importante dentro de la organización. Yo creo que
vamos a hablar de un instrumento que nos va a ayudar a poner orden y de eso vamos a estar comentando luego. Y para ello las personas que nos acompañan son parte del equipo que han estado llevando pues todo el trabajo que empezó hace un año a diseñar, a moderar, más de un año diría yo, luego nos contarán. Y tenemos como representantes a Marimar Salvadores, que trabaja en el área de docencia de enfermería. Egunon, buenos días. A Koldo Mikel Lizarcha, que es del Servicio de Documentación de Archivo de Documentación Clínica, perdón, y a Susana Castelo, a mi derecha, que está en la unidad de calidad. Comentar que detrás que son representantes de un equipo de personas donde hay más gente y además van a hablar de un sistema donde interviene mucha gente, muchos profesionales de diferentes niveles y bueno, un engranaje que hay que poner en marcha y que cuesta, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. No sé, yo por empezar igual, no sé si Susana, Koldo o Marimar os podréis contar un poco cómo surgió el proyecto, un poco la justificación, ¿no? ¿Por qué Docuvide y por qué hemos puesto en marcha esta iniciativa? Vale, voy a empezar yo. Esto surge más bien de una sospecha, de una intuición de que teníamos mucho y que no estábamos controlando muy bien, no teníamos muy bien no sabemos bien qué es lo que teníamos. Pero antes de empezar a explicaros, os queríamos plantear una serie de preguntas que nos hicimos nosotros para que penséis cómo está la situación. Es decir, a ver, ¿alguna vez os habéis para pensar cuántos protocolos tenemos en esta organización? ¿O cuántos consentimientos informados se han elaborado? ¿Documentos informativos? En general, ese tipo de información que son de uso bastante frecuente. Y en cuanto a cómo están hechos, formatos, contenidos, o incluso cuánto tiempo necesitamos para buscar un documento, pues porque está en un solo sitio, está en cuántos. Bueno, pues nosotros hicimos esa pregunta y os enseñaremos las conclusiones. Realmente esto empezó con esa sospecha. En torno al 2020 vimos que ya en las auditorías había mucha documentación que a veces salía de repente, entonces decidimos hacer una auditoría documental al uso. Se revisaron los documentos que estaban públicos en servidores de acceso común, no en ESES locales ni en sitios locales. Entonces miramos todo aquello que a priori un profesional de la OSI podría consultar. Y eso nos llevó a revisar un total de unos 1.600 documentos. Aquí veis un poco la distribución. Y también nos dimos cuenta pues, que carpetas que teóricamente públicas no son tan públicas, pero nos iremos comentando. ¿Y cuáles son las principales conclusiones que sacamos? Pues que había un montón de variabilidad en los formatos. Aquí soy un ejemplo, pero igual son 3 o 5 veces más. O sea, había mucha variabilidad. Requisitos básicos para identificar qué es el documento. Pues no hay un logotipado adecuado según lo que exige la OSI. O sea, algunos tienen logotipo que se puede decir que es de cruces, pero ninguno o muchos no tenían el de la OSI. Un 77% estamos hablando. Es un volumen muy elevado. Y además, en cuanto a formatos, contenidos, pues bueno, pues veíamos que muchos de ellos no permiten saber si es un protocolo aprobado por un servicio, por una unidad, dónde se aplica, si ha pasado por un circuito de aprobación por dirección, quién lo valida. Además de que a veces es complicado identificar el servicio elaborador o aplicador del protocolo porque no tiene una buena codificación o identificación. Tampoco sabes cómo está el estado de vigencia, pues porque no hay versión, no está bien fechado, no sabes quién lo ha revisado, cuándo se ha revisado. Y aunque haya tenido cambios, porque sí que vemos documentos con un cambio de versión, es complicado ver qué es lo que ha ido cambiando en ese momento, cómo lo funciona. Y luego también el tema de vigencia, que nos preocupó mucho, veíamos que, bueno, pues internamente la OSI tiene un requisito marcado de que por lo menos cada 4 años un documento tendría que tener un vistazo, aunque no haya cambios, pero sí una revisión, y veíamos que esto variaba mucho, pues desde documentos muy antiguos, ahí pone el 2015, pero hay uno que es de 1999, tenemos algunos que indican revisión bienal y realmente pues desde 2014 no se han vuelto a revisar oficialmente, ese tipo de situaciones. Y luego, además, otras cosas que también es pues, que hay documentos que no tienen un lugar donde ubicarse, donde buscarlo. Pues tenemos muchas recomendaciones y muchas hojas informativas, instrucciones, directrices, pero que fuera de nuestros servidores, nuestros correos, luego es complicado localizarlos. Y encima, cuando preguntaba cómo podemos buscar, pues es que no hay ayudas a la búsqueda. Sabes que igual está en esta carpeta, igual está en otra, te suena que la intranet, pero al final no tienes un sitio único donde poder hacer una búsqueda de, pues necesito saber si hay algo sobre diabetes. Pues es complicado ahora mismo.
Y luego, pues lo comentaba, y carpetas, pues algunas están perfiladas por estamento, por servicios, entonces es muy complicado. Igual sabes que tal servicio tiene un protocolo, pero no tiene en sus repositorios. Es muy difícil acceder a esa documentación. Y luego a esto se le sumó el COVID. Vino el COVID, tuvimos que evolucionar rápidamente. El tema documental fue una prioridad. Había que hacer documentos de un día para otro, el mismo día, y encima había que controlarlos muy bien. Se generaron en torno a unos 85, pero bueno, que igual en 2 días habían cambiado. Tenemos protocolos que en época COVID igual llevaron un versionado 15, que realmente tampoco llegamos a controlar las 15 versiones porque la prisa hacía que fuese complicado. Pero bueno, se vio que era necesario un control estricto de esa documentación, identificar claramente que había cambiado porque la gente no tenía tiempo de volver a leerse un documento de 15, 20 páginas. Necesitaba coordinación por servicios como preventiva, salud laboral o otras, porque eran las que estaban dando las pautas de ese momento. Y que luego buscaba la dirección necesitaba conocerlas porque en algunos elementos necesitaba respaldo. Entonces, eso puso más en evidencia que era necesario hacer algo con nuestros documentos. Tenemos mucho, la gente trabaja mucho, pero al final se queda muchas veces en los servicios. Y un poco contestando a lo que planteamos al principio, pues ¿cuántos protocolos vimos que hay? Pues no sabemos exactamente. Sí que en esa auditoría se revisaron en torno a unos 750, pero somos conscientes de que salen muchos más y hay muchos más que nunca llegan. Y aún así 750 es un buen volumen que calculamos que no será ni la mitad de lo que hay al lado. Sí, por si tenemos más de 1000. Documentos informativos y recomendaciones de pacientes pensados unos 350, pero sabemos que hay más. Formatos, ya os he enseñado, mucha variedad. En cuanto a accesos, pues todas las que os podréis crear, duplicaciones de documentos en ES, en intranet, en archivos locales, estoy seguro que en correos, pues esto era un poco caótico. Entonces llegó el momento en que en torno al 21 dijimos, venga, hay que sentarse y hacer algo. Pues, ¿qué hicimos? Bueno, pues nos sentamos un poco a analizar la situación y a crear un circuito de gestión. ¿Vale? Luego lo explicaremos, pero un circuito era necesario un circuito. En principio pensamos por cada tipo de documento, pero luego hay que analizar las situaciones, depende de las casuísticas de los documentos. Creamos un formato único que nos ayudase a controlar esos requisitos que creemos que son importantes. Logotipado, o sea, es nuestro protocolo y debería identificarse que es de nuestra OSI. Tema de control, o sea, saber qué servicio lo ha hecho, en qué fecha está, cuándo ha sido revisado, si está en versión 1 o 2, puede ser una tontería, pero luego de cara a tener que ver qué ha cambiado o cómo está la vida de ese documento es muy importante. Ámbito de difusión, pues a veces no sabes si este protocolo es exclusivo de un área clínica, afecta a toda la OSI, entonces eso también nos ayuda para identificar dónde se aplica y luego también para mejorar la difusión. Aquí eso tenemos que hacer llegar cuándo, cómo, bueno, pues todas las pistas. El tema de modificaciones. Aquí no vas a poner todos los cambios que haces, pero sí identificas que has cambiado un punto, que has cambiado, es importante. Y además, luego a esto hay que añadirle a que el tema que se ha cambiado debería subrayarse en amarillo o reseñar para que esa persona que quiera coger una actualización identifique fácilmente. Probablemente se lo lea todo, pero a un simple de vista tenemos que agilizar la información. Y como no, un control documental. O sea, ¿este protocolo ha surgido como un champiñón o ha habido un equipo, alguien que le ha dado un visto bueno, alguien ha confirmado que el jefe lo sabe, que la cadena de mando, que sus equipos, pues es necesario? Y como no, un equipo redactor, porque lo que nos estamos encontrando ahora, que el equipo de mis compañeros están haciendo una gran labor por actualizar todo lo que tenemos, es que hay gente que ha hecho un documento que ya no está en estado, y entonces luego tener que contactar con alguien para que lo revise, valide, es muy complicado. Y luego el otro gran elemento es que hay que estandarizar una serie de campos. No es obligatorio, pero no todo el mundo sabe elaborar un protocolo ni sabemos qué es lo que hay que hacer. O sea, lo vas haciendo según las necesidades. Entonces, bueno, pues unas recomendaciones de campos mínimos para que luego todos tengan una coherencia entre ellos. Eso, una vez que teníamos un poco más claro el circuito y tal, oficializamos el equipo multidisciplinar, los que estamos aquí. Y bueno, pues llevamos más de un año dando una vuelta, aunque realmente la apuesta de largo, pues digamos que ha sido enero de este año, aunque sí que llevábamos haciendo pruebas con algunas cosas en concreto. Y luego, pues algo que sí queríamos explicar con el título de Quiero un protocolo y ahora qué, aquí tenemos dos vertientes, es quiero hacer uno nuevo, ¿vale? Y qué requisitos habría que tener para hacer uno nuevo, o quiero localizar si hay algo o uno en concreto, entonces también, pues vamos a explicar un poco cómo está. En cuanto a la elaboración de un protocolo nuevo, está el circuito. Hemos hecho un pequeño vídeo explicativo que explica todo el circuito y os lo vamos a poner, son 2 minutos. Lo tendréis en internet también, pero bueno, creemos que sintetiza bastante bien lo que hemos definido. ¿Está compartiendo?
un pequeño problema técnico. ¿Por qué es necesario un gestor documental? Acceder de una manera ágil y con la confianza de saber qué son los últimos protocolos actualizados y vigentes en la OSI es una de las necesidades más importantes que tenemos para llevar a cabo nuestro trabajo de una manera segura. Sin embargo, nos podemos encontrar muchas veces con una variabilidad de documentos, con controles de versiones y formatos diferentes, y en ocasiones no accesibles o dispersos en diferentes áreas o repositorios. ¿Qué herramienta disponemos en la OSI para mejorar la gestión y acceso a los protocolos? Con el objetivo de facilitar que se pueda trabajar de una forma más eficiente y segura, hemos implantado una herramienta que ayuda a poder llevar una adecuada gestión documental. Nos permite disponer de todos los protocolos consensuados y aprobados en la OSI. Esta herramienta corporativa, llamada DocuVide, permite realizar búsquedas en las últimas versiones de los protocolos por palabras clave, etiquetas o fecha de publicación. El documento que está en DocuVide será la versión original y oficial, que se replicará en la carpeta S y Osavide Global, asegurándonos así que solo hay una versión oficial del protocolo. Dispone de un sistema de alertas y avisos, que facilita una actualización adecuada de la documentación por parte de los editores del protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es importante definir qué es un protocolo. Se trata de un documento de consenso de mínimos, donde se describen los pasos a seguir ante una determinada actividad, con el objetivo de facilitar y aportar seguridad en el trabajo. Un protocolo implica un trabajo en equipo, un consenso y una valoración de todas las partes interesadas y/o afectadas. Se recomienda que sean elaborados por equipos multidisciplinares y que una vez redactados sean revisados por medicina preventiva. Los protocolos deben contener una mínima información homogénea para que se pueda llevar a cabo su revisión, aprobación, divulgación y actualización. Para facilitarlo, hemos elaborado esta plantilla para los protocolos de la OSI. Una vez elaborado un protocolo, ¿dónde hay que enviarlo para que se pueda incorporar en DocuVide? La jefatura intermedia del equipo de redacción tendrá que enviar el protocolo rellenado en la plantilla mediante correo electrónico a esta dirección. Tras comprobar que no hay un protocolo similar en la organización y que todas las partes interesadas y o afectadas están de acuerdo, se remitirá el documento a medicina preventiva. Después, se procederá a dar el alta en documento en DocuVide. Al darlo de alta, al mando intermedio le llegará un correo electrónico informando que ha sido dado de alta. Una vez, por último, se realizará la publicación y difusión del documento en DocuVide. ¿Dónde será publicado el protocolo? Una vez aprobado el protocolo, se procederá a la difusión del mismo. Siendo la fuente primaria y fiable DocuVide, desde Osavide se podrá acceder a los protocolos desde la misma manera que se ha venido haciendo hasta la fecha. Podrás acceder directamente a DocuVide desde el intranet. Además de entrar en el repositorio, se podrán realizar búsquedas por palabras clave, etiquetas o fecha. Las secretarias de las direcciones correspondientes informarán mediante correo electrónico a los mandos intermedios y responsables de comités sobre los protocolos que sean aprobados o actualizados. Por último, una vez al mes se remitirá a todos y todas las profesionales un boletín resumen con las últimas actualizaciones y protocolos publicados. Bueno, pues habéis visto un poco el circuito que lo explica, es básicamente lo que he dicho y bueno, la fuente primaria donde vamos a recoger todos los documentos es ese correo electrónico de docuvide @osakidetza.eus que lo gestionamos desde el equipo aquí y vamos revisando bueno, pues un poco el cumplimiento de esos requisitos que pedimos. Aquí se comenta el tema de que lo recomendable sea un mando intermedio el que lo envíe. Teóricamente cualquier persona podría enviar un protocolo, pero lo ideal es que sus compañeros y su jefe esté enterado de ese protocolo, sobre todo para facilitar esa coordinación, que no pueda venir otro con un tema parecido, otra especialidad, y luego pues porque inevitablemente si no nosotros vamos a tener que recurrir al mando intermedio para notificar esa asistencia y pedir su aprobación. Entonces, bueno, pues lo interesante es que eso ya venga agilizado, porque así los plazos son más cortos. Perdona, ¿hay algún otro requisito de cómo tiene que venir el documento? Aparte de... A ver, puede pasar a veces que te encuentres protocolos que por detrás puede venir un tema de recursos o que esté, ¿no? O sea,
Lo digo por diferenciar, o sea, un protocolo, Exacto. ¿cómo tendría que llegar desde un punto de vista no solo de quién lo envía, o sea, sino también del contenido, ¿no? ¿Qué no debería de contener ese protocolo o sin estar revisado, autorizado? ¿Cómo? Resulta algo difícil definir un protocolo en sí mismo, igual es más fácil definir lo que no es un protocolo. Un protocolo no es un documento de autor, es decir, un protocolo hecho por una sola persona, pues un protocolo tiene las características de ser un documento descriptivo que estandariza un procedimiento, una cadena de actuaciones. Entonces, es decir, establece unos principios o unos criterios estándar. Luego la atención es individualizada y personalizada a los pacientes. Entonces, es una guía de actuación de referencia, pero tampoco es ley. Es decir, no es de obligado cumplimiento. Un protocolo se puede incumplir siempre y cuando lo mejores, nunca para empeorarlo, porque el protocolo recoge los aspectos fundamentales. Un protocolo tampoco es un proyecto, que es algo que hemos descubierto recientemente, porque camuflado en una apariencia de protocolo, pues pueden ir implicaciones pues, que pueden afectar al área económico-financiera, al área de recursos humanos. Esa es otra consideración. Tiene otra vía de, Exacto. de solicitud. Exacto. Entonces, es más fácil quizás tener claro lo que no es un protocolo. Sí. Vale. ¿Qué no pasa? Ahora. Vale, pues estábamos un poco a eso, era lo que ha comentado mi compañero, un poco ese debate de que es un protocolo o no es un protocolo, pero bueno, también creo que hay más consideraciones. Estos son algunos elementos importantes. Sí. Sí, bueno, yo antes de empezar a participar me gustaría mencionar a mi compañera Vanessa, que es la que inicialmente pues, ha participado en todo el proyecto desde sus comienzos. Yo me he incorporado recientemente y bueno, pues entiendo que es una forma más cómoda de entrar en el proyecto, ¿no? Cuando todo el trabajo inicial es más trabajo conlleva, de hormiguita, de iniciar los procesos. Entonces, desde ahí, de mi corta experiencia, pues realizaré mis aportaciones, ¿no? Yo lo que veo desde la práctica asistencial como personal de enfermería es que sí que estamos acostumbrados a trabajar pues, de forma sistematizada. A diario realizamos como profesionales de enfermería multitud de procedimientos, de actividades y trabajamos con planes de cuidados que muchos de ellos están estandarizados. Para realizar esos planes de cuidados, pues realizamos muchos procedimientos, muchas intervenciones que si están protocolizadas, pues nos ayudan a nuestra práctica diaria, ¿no? Porque, bueno, entiendo que nos sistematizan una forma de trabajar y de actuar uniforme, homogénea, que no da lugar a la variabilidad y bueno, pues eso nos ayuda. Nos da seguridad como profesionales y al mismo tiempo, pues eso revierte en una seguridad en la calidad asistencial a nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué pasa y qué es lo que yo percibo después de mis años de experiencia o de trabajo? Pues que, claro, o sea, hay muchas personas que ya llevamos unos cuantos años trabajando y en nosotros no había nacido esta cultura del protocolo o pues nadie nos ha enseñado, ¿no? Sí que luego, a lo largo de nuestra experiencia profesional, pues ha surgido la necesidad de ir generando pues, documentos que nos ayuden en nuestra práctica diaria. Y por eso, pues esta realidad que Susana nos ha comentado, ¿no? De que hay múltiples documentos en las unidades de, pues eso, de protocolos, procedimientos, actividades, cómo hacer las cosas en una carpeta. Los antiguos nos hemos echado mucha mano del papel, del corcho, de la corchera, y quizá ahora las nuevas generaciones que vienen, que ya son de una cultura digital, pues les sea más fácil entrar en estos medios, ¿no? Claro, eso que da lugar a pues, todo esto que os comentaba también Susana, ¿no? Que si yo busco un protocolo a la hora de hacer una actividad y no tiene una fecha, no sé de qué época es, resulta que se han cambiado los tubos que habitualmente utilizaba y ahora son otros, no está actualizado, bueno, pues eso genera confusión, retrasa mis intervenciones, hace que sea más largo el trabajo, me puede generar inseguridad, bueno, pues una serie de trabas que yo creo que los protocolos bueno, pues ahora en este camino que estamos iniciando, pues nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad.
que yo, bueno, pues más o menos percibido. Además tenemos que tener en cuenta que los procedimientos de trabajo cada vez son más complejos, intervienen cada vez más gente, más especialidades, entonces al final tenemos que intentar estar bien coordinados y el protocolo es una herramienta que nos ayuda a coordinar, porque además te permite dejar claro quién hace, cuándo hace o qué recomendaciones, incluso como suele comentar a veces, casi esta es una especie de guión, por si algo se te olvida decir es verdad, aquí tocaba hacer esto. Hay otra cosa también que cuando has enseñado la plantilla habla de las autorías, ¿no? Yo creo que también es una herramienta de reconocimiento, ¿no? Porque se hace mucho trabajo de hacer un protocolo no sencillo y menos si se hace además en un equipo multidisciplinar donde tienes que consensuar y que esa autoría quede escrita y quede, ¿no?, reconocida, me parece que también es una manera de visibilizar el trabajo que están haciendo los profesionales, los y las profesionales en esta organización e intentar consensuar, ¿no? Efectivamente, es decir, es un sacrificio hacer un protocolo con todos los criterios que precisa, es difícil, es un plus, es un extra de trabajo añadido porque la dificultad además es recoger esa complejidad de la realidad diaria en la que participamos. Y entonces, efectivamente, es decir, los autores, pues desde luego tiene esa vertiente de cristalizar pues quiénes están participando y añadiendo ese valor añadido, ¿no? Vale, y luego somos conscientes de que no sabemos hacer todos los protocolos, o sea, generalmente vas aprendiendo con la práctica o porque copias de otras experiencias. Entonces, a ver, nosotros estamos también un poco de apoyo y de asesoría. Sí que hay que cumplir unos series de requisitos, pero el protocolo cuando llega a DocuVide se supone que ya está en la recta final, en la recta de difusión. Si alguien necesita apoyo o asesoría, escribiendo al mismo correo, también podríamos echar una labor. O sea, esto está empezando, está arrancando y tiene una vía establecida, pero también contemplamos hacer asesoría o apoyo en algunos momentos en función de la situación. Entonces, bueno, lo que pasa es que sí que es necesario unificar todo en un sistema de contacto y ese correo nos ayuda a que siempre haya alguien pendiente de esas. ¿Quién está detrás de ese correo? También para que la gente entienda, ¿no?, que detrás de ese correo estáis los tres servicios que estáis aquí, o sea, que no recibe una única persona, recibe un equipo, ¿no? Yo creo que eso es importante también, que la gente lo sepa. Hay un diálogo interno, aunque la gestión inicial la puede hacer una persona, después hay un diálogo interno. A quién corresponde o quién debe intervenir más y también de consensuar qué criterios deben prevalecer en esa cuestión, ¿no? Tenéis reuniones semanales también, ¿no? Sí, en este momento sí. Quizá hasta ahora han sido más intensas porque ha sido preparar la herramienta, porque en esta cuestión estamos hablando realmente de dos aspectos. Uno es la herramienta que gestiona toda esa documentación y la otra es el contenido de esa herramienta, que inicialmente estamos de lleno con los protocolos, pero que no se descarta que en el futuro quepan otro tipo de documentación también y que cabrían, porque esta herramienta nos facilita mucho y tiene, pues, es relativamente potente para que nos facilita para la gestión de eso, de gestión sobre todo a la hora de discernir, que es una de las grandes dificultades que tiene un protocolo, es cuando tú tienes un protocolo en las manos, no sabes si ese documento es válido o no, si es vinculante o no, si debes prestarle atención o no. Y esa validez la puede perder pues porque es anacrónica, porque ha perdido ya vigencia, o porque la autoría no está clara de quién es, porque no sabes qué alcance tiene, porque no sabes qué autorización tiene o qué respaldo tiene ese documento. Entonces, cada vez que tienes un protocolo en las manos, tienes esa dificultad de discernir esto que me exige un esfuerzo para interiorizar, es decir, ¿me vincula o no? ¿Es válido o no? ¿Le tengo que hacer mucho caso o no? Pues esa dificultad de decir, DocuVide nos facilita eso porque el hecho de que esté instalado en DocuVide, pues ya le presupone una serie de cribados previos que le han exigido requisitos. Entonces, eso, son dos cuestiones, la herramienta, que es DocuVide, y luego es el contenido de la herramienta, que en este momento es principalmente protocolos, pero con el futuro no se descartan otras porque sobre todo nos permite es decir, el gestionar la vigencia el ciclo de vida del documento, efectivamente. Una pregunta, Coldo, vosotros desde Archivo de Documentación Clínica, a ver, todos los protocolos, además de estar algunos publicados en la intranet, dependiendo de qué área lo hayan desarrollado,
también estaban todos en Osabide. Entonces, bueno, ¿cómo queda esa parte? Lo que está en Osabide, Docubide, o sea, ¿cómo es conecta Docubide con Osabide? ¿O cómo va a conectar? ¿O cómo está? Esa gestión es importante para que los usuarios sepan cuál es la fuente primaria y cuál es la oficial y cómo queda ese circuito. Docubide es un complemento, o sea, es complementario a los sistemas que veníamos utilizando previamente. Sobre todo, se complementa con cualquiera de las rutas de acceso a las que estábamos habituados. Nosotros podemos acceder y continuar accediendo a la información a través de la ruta que estábamos habituados. Osabide o la intranet. Osabide, intranet, efectivamente. A medida que Docubide se vaya consolidando, tal vez, es decir, esas rutas nos redirijan a Docubide, porque la intención es que Docubide sea la fuente única, la fuente válida, oficial de la documentación. Entonces, pues eso, es decir, ya las rutas habituales posiblemente pues vayan a redirigir a Docubide, pero en cualquier caso, Docubide es un complemento. Es decir, por ejemplo, la información de Osabide Global continúa exactamente igual en Osabide Global. Lo que pasa es que si antes Osabide Global se nutría para coger esa información de un repositorio, pues actualmente ese repositorio se ha desplazado a Docubide para precisamente cumplir con eso, con esa... Vale, es que es importante que tengan garantía los profesionales, ¿no? Que accediendo a Osabide están accediendo también a la fuente primaria, a la fuente original. Eso. Y en ese sentido, vosotros desde Archivo de Documentación habéis estado haciendo una labor también, ¿no? de comunicaros con los servicios para revisión de protocolos, ¿no? De protocolos que tenían en Osabide cargados. Sí. Para una revisión y un ajuste. Sí, para determinar, en síntesis, para determinar cuál es la vigencia y la validez de esos documentos. Es decir, para la ficha, ¿no? Para el registro o la portada. Efectivamente, ¿no? Este documento, pues sospechamos, porque a veces tenemos que sospecharlo, porque no sabes tampoco claro, es decir, qué departamento es o qué servicio es. Es decir, sospechamos que es vuestro, seguís teniendo interés, esto sigue vigente, ha habido servicios que nos han respondido, y además con celeridad, y eso lo agradecemos, la celeridad en las respuestas y tal, porque eso agiliza todos los procesos, pues que nos han respondido, aunque el documento sea antiguo, sigue vigente. Pues entonces lo que hacemos es actualizar la fecha y ya le damos una validez a ese documento, o sea, es de plena actualidad, aunque su realización, elaboración inicial fuera antigua en el tiempo. Si está vigente y es vinculante, pues es válida. Sí. Yo le veo otro punto positivo a este proyecto, ¿no? De Docubide, y es que cuando tienes un protocolo, y ahora que estamos en los inicios, ¿no? Y estamos pues, desempolvando todo esto que tenemos, nos ayuda primero a pararnos en nuestra práctica asistencial, y a pararnos y revisar qué es lo que tengo, y eso siempre está bien, ¿no? Es como cuando hacemos el cambio del armario, porque reviso y esto me sirve y esto no me sirve. Me parece que es bueno que nos paremos, porque a veces pues la práctica esta asistencia que tenemos un poco acelerada nos hace que vayamos pues a todo correr. Y las prisas pues siempre dicen que no son buenas y se nos pueden olvidar cosas y detalles importantes en todos los procesos. Si nos paramos y pensamos y partimos para cualquier protocolo de un marco teórico, y leemos y nos documentamos y vemos cuál es la práctica basada en la evidencia, que ahora en mis tiempos cuando yo estudié pues no se hablaba de esto, pero ahora se habla de la práctica basada en la evidencia, de lo que otros hacen y cómo lo hacen. Eso me puede ayudar a sentarme, pararme y pensar qué es lo que yo hago, cómo lo hago, si lo hago bien o si tengo que modificar algunos de mis actitudes, ¿no? A mí me parece válido por eso, primero por eso, porque me ayuda a sentarme. Luego porque no me tengo que sentar solo. El paciente es un paciente con una problemática, un proceso individual, el protocolo es algo estandarizado que yo voy a hacer para un conjunto de personas, pero que yo luego lo tengo que adaptar a la persona, sí o sí. O sea, no me vale lo que decía antes, Coldo, sí, es algo que generaliza, es una herramienta, pero tengo que tener presente que la persona es una y única, ¿no? Y con sus necesidades. Y una persona en la que no solo actúo yo como enfermera, el médico, sino que en la que intervienen muchos profesionales. Están el personal auxiliar de enfermería, los celadores, el cirujano, la farmacia, el asistente social. ¿Qué es lo que nos implica esta nueva forma de, creo yo, de
de generar protocolos, pues el trabajo en equipo, que quizás no estemos acostumbrados. Somos un poco como islas, como estamentos diferentes, cada cual se hace sus cosas, sus papeles, sus cosas, pero tenemos que, ya creo que hoy día tenemos que tener en cuenta que como personas y como individuos, pues cuando tú necesitas una asistencia sanitaria, no solo necesitas que el cirujano opere, luego alguien tendrá que curarte y alguien tendrá que llevarte a rayos y bueno, pues tenemos que trabajar en equipo y eso es lo que yo creo que igual tenemos que aprender, ¿no? A trabajar en equipo, a consensuar, a saber comunicarnos, a saber escucharnos. Y luego ya una vez que yo me siento, que valoro qué es lo que la práctica, en la vivencia me dice que tengo que hacer, cómo lo hago, me siento y genero consensos, entonces es cuando ya rehago el protocolo que tengo, lo adapto y lo pongo en marcha, ¿no? Y considero que lo tengo que revisar dentro de un tiempo porque puede quedar obsoleto. Entonces, a mí me parece que es válido toda la herramienta pues porque nos ayuda a sentarnos y a pararnos. El otro día lo comentábamos Coldo y yo y parece que no había cultura de que hubiera protocolos. Y yo creo que sí que la hay. Yo ahora, en este cortito espacio de tiempo que llevo, he visto que la gente trabaja y trabaja mucho y tiene muchísima documentación. Pero igual nadie nos ha enseñado, no sabíamos. Bueno, pues nos tenemos que parar y sentarnos y lleva nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que eso va a revertir pues para nuestro bien, los profesionales de nueva incorporación, para el paciente, mi propia seguridad, no sé. Yo creo que a mí es un proyecto que me ilusiona y me parece válido. Yo, por añadir a lo que decía Marimar, desde luego nosotros no hemos inventado los protocolos ni lo pretendemos. Los protocolos están inventadísimos y, como dice Marimar, muy acertadamente, pienso yo, hay gente que trabaja muchísimo. Entonces, pero sí animar también a que la gente, es decir, de los servicios y tal, animar a que hagan protocolos en el sentido de, más que escribirlos, que también, sobre todo dibujarlos, porque cuando lo dibujas en diagramas de flujos, y ahí la asesoría técnica que desde Docuvide se le puede prestar, como decía Susana, a la hora de hacer un diagrama de flujo técnicamente más adecuado, es decir, con los requisitos que necesita, pues dibujar los procesos ahí, porque ahí visualizas la verdadera complejidad de lo que nos traemos entre manos, cada uno en sus servicios y todo eso. Y el valor de que con eso lo que recoges es el consenso colectivo, que luego la actuación individual, esa se rige por lo que le corresponde a la actuación individual, profesional individual con paciente usuario individual. Es decir, pero ahí tienes un respaldo en un protocolo, en un diagrama de flujos, tienes un respaldo de que al menos no te está saltando ninguna cuestión fundamental, porque eso ha recogido pues los aspectos esenciales que además han sido consensuados, es el valor del protocolo, es decir, en el ámbito de actuación, pues ha sido acordado y aceptado por todas las partes implicadas, es decir, y estamos diciendo partes interesadas, afectadas o ambas. Has comentado, animar, decías, a los servicios. Docuvide no está pensado solo para protocolos de ámbito OSI, ¿no? También a nivel de servicio que comentabas, ¿no? En la auditoría que hicisteis se vio lo que era público, lo que era más público, pero que en local seguramente los servicios tendrán. Es una herramienta que también está a disposición de que los servicios puedan elaborar y colgar la información ahí como un instrumento de gestión documental, ¿no? Hemos empezado con los protocolos porque igual teníamos más cultura de manejo, igual desde el tema de auditoría y revisión, pero la idea es intentar avanzar poco a poco en aquellas cosas que nos vayan llegando. De hecho, hay una pregunta que habla sobre el tema de información a paciente. Es el segundo nivel en el que estamos trabajando. De hecho, esos ya tenían un circuito muy controlado, tenían una validación y tal. El problema que veíamos es que una vez que ha pasado por todo el circuito, no hay un sitio donde ubicarlos que luego facilite su acceso. O están en la vigencia, ¿no? O la vigencia. Que es algo muy importante, saber cuánto dura un documento de información al paciente o de... Sí, pues eso ahora mismo estamos metiendo y de hecho se van a empezar a ver en Docuvide. Esto requiere unos pasos, porque me he comentado, estamos hablando de 350 así que controlemos nosotros. La idea es que también vayan llegando, pero también hay muchas preguntas de yo tengo esto en mi servicio, lo
¿puedo tener algún sitio para que sea accesible? Sí, hemos intentado replicar un esquema según se venía funcionando. O sea, si tenéis la posibilidad de entrar en Docubide, veréis que está ubicado por tipo de documentación, que nos hemos visto que es el que se maneja, y luego por especialidad, porque era lo que en las carpetas se hacía y porque en Osabide se utiliza y porque en Osanea se utiliza. Hemos intentado replicar y muchas veces nos llaman diciendo, oye, yo tengo esto, me gustaría que estuviese aquí para que todo el personal del servicio, pues porque al final, entre puestos kioscos, entre rotación, entre... Bueno, pues es un buen sitio para acceder. Entonces, tiene cabida para lo que sea general y tiene cabida para lo específico de un servicio en área. Por eso, en el encabezado especificamos un poco. Eso nos sirve también. Entonces, bueno, y que luego, si surge una necesidad, es lo que decía, escribirnos a Docubide y lo valoraremos. Recientemente nos acaban de pedir el tema de informes que se puedan hacer públicos, que sean generales. Bueno, pues lo vamos a estudiar. No decimos ni que sí ni que no, hay que estudiarlo, porque también otra petición que nos han llegado son todo el tema de vídeos y demás. O sea, la plataforma no permite soportar vídeos, esto solo es soporte físico, o sea, algo editable que luego automáticamente la herramienta convierte en un PDF. Pero bueno, hay otra herramienta para vídeos, entonces, según vayan llegando esa demanda, lo vamos analizando. La idea es que todo lo que sea de uso generalizado en la OSI tenga un respaldo de control, actualización, vigencia, que nos dé esa tranquilidad. Pero el caso es que habrá que ir estudiando. Empezamos por lo que conocemos, pero pues tenemos algún algoritmo de decisión colgado, porque hemos visto que son cosas que se tienden a hacer. Primero, por ejemplo, solo hay 3, pero sabemos que muchos protocolos acaban con resúmenes de este tipo. Pues eso es muy importante. Como decía Coldo, pues igual la parte más visual. Bueno, pues eso también tenemos para meter. Con el COVID, pues lo que hicimos, la réplica que estaba en la intranet, lo hemos puesto ahí en el COVID, dejando solo los que ahora mismo tienen vigencia. Todos los anteriores que ya han sido desfasados o eso se han retirado a un repositorio. Pues bueno, un documento de recomendación ya se han empezado a cargar. Tenemos toda la parte de procesos, que nosotros lo de calidad, pues somos grandes generadores de documentos. Pues bueno, vamos a tener un espacio. Estaban en la intranet, pero no era fácil de acceder. Bueno, si está todo en un sitio, la gente lo que queremos es que pienses, seguro que aquí está. Puede estar en algún sitio más, pero seguro que sí está aquí. Y si está aquí, es que alguien se ha sentado y lo ha metido en el circuito. A mí me parece importante eso que dices, el saber dónde está y el que lo localicemos, porque cuando yo voy a realizar un procedimiento o una intervención asistencial y si está protocolizada y sé dónde la tengo que buscar, pues me va a ahorrar tiempo. Me va a dar seguridad. Lo que decíamos antes, va a revertir en la seguridad del paciente. Pero es que además el profesional en enfermería somos bastante... pues hay bastante movilidad, ¿no? Entonces, da también seguridad a ese personal itinerante o eventual que se mueve de una unidad a otra y hay procedimientos muy específicos, por ejemplo, en las cirugías de quirófano que yo estoy descubriendo, pues que es muy específico de la unidad en la que se realiza, pero hay otros procedimientos pues, que son comunes a diferentes áreas y diferentes unidades y que si están recogidos en un mismo lugar y todo el personal de toda la OSI lo hacemos de la misma manera, pues va a ser mucho más fácil para este personal itinerante. De la misma manera, cuando yo estoy en una unidad, por ejemplo en neumología o en digestivo y tengo un paciente que es... que no pertenece a la unidad, pero que está tópico, sí, ectópico, y requiere unos cuidados que no estoy acostumbrada a dar. Si yo no tengo conocimiento, lo que yo antes hacía era llamar por teléfono, oye, ¿esto cómo hacéis? Tal, puedo, o sea, interrumpo el trabajo de la persona a la que estoy llamando, puede que sepa o que me toque una persona que tampoco sabe como yo, igual puede que no tenga el criterio claro, que me responda con prisas. Si yo tengo un lugar donde recurrir, en el que sé que además tengo una información fiable, revisada, consensuada, pues yo no tengo que llamarla por teléfono ni interrumpir a nadie y me va a dar seguridad. Y de cara al paciente, a veces cuando a mí me ha pasado y soy consciente de ello, que estás delante de la cama y dices, esto no sé cómo se hace, y viste cómo se hacía, o sea, esas conversaciones que a veces tenemos a pie de cama y que son poco prudentes, ¿no? Si yo he tenido a mano antes pues la herramienta que me va a ayudar, me va a dar seguridad y voy a dar una imagen pues, también y generar seguridad en el paciente, ¿no? Y eso me parece importante. Bueno, ahí tenemos otra pregunta que nos comentaron, el tema de la acreditación. A ver, el tema de acreditación es algo que no se toca en este ámbito. O sea, tú puedes hacer un protocolo, un equipo y está respaldado. El equipo, la difusión, lo que asegura es que es público y alguien ha dicho que lo has hecho.
El tema de la acreditación es algo que tocar luego en personal. Ellos tienen unos criterios, en función de lo que sean esos criterios, ellos valoran y deciden, porque al final la certificación tiene más implicación que un mero reconocimiento al trabajo. Entonces, a eso no tenemos la respuesta ahora mismo. Sí que se ha planteado y se está dando una vuelta, pero no tenemos la respuesta. La primera pregunta estaba contestada, ¿no? Bueno, el tema de las hojas informativas y consentimientos informados es lo siguiente que se va a meter, ¿no? Sí, esa es la idea. Los consentimientos informados y los documentos informativos a usuarios, a pacientes y familiares y tal, es algo que está muy vivo porque, pues, por la proximidad y la inmediatez de su necesidad. Es decir, entonces ya los propios servicios son los que están a pie de cañón, pues diciendo, oye, hemos hecho una actualización en el consentimiento informado. Entonces, Docubide viene a ser un complemento, una ayuda, y es su vocación, una de las sus vocaciones principales. Ayudar, facilitar, porque ya bastante compleja y difícil en muchos casos es la realidad que atendemos como para hacer, pues, es decir, que Docubide viene a combatir esa dificultad que era la dispersión en las ubicaciones de los documentos, la heterogeneidad en su formato y en su manera de hacer, es decir, la heterogeneidad en criterios también. Entonces, Docubide viene a intentar resolver esas dificultades añadidas e innecesarias. Entonces, es un instrumento que pretende facilitar todo eso. Cuando tú piensas en un protocolo o en un documento vinculante, como puede ser un consentimiento informado o un documento informativo, y que lo quieras consultar al margen del circuito oficial, porque los consentimientos informados y documentos informativos están en Osavide Global, que es la herramienta asistencial. Entonces, continúan estando ahí perfectamente, sin variación ninguna. Pero al margen puedes decir, pues lo que ocurría con la carpeta S, trataba de ser un complemento en el caso de Osavide Global cuelgue, por ejemplo, o dejes de tener disponible Osavide Global, tengas un recurso complementario donde poder localizar ese documento y no detener tu actividad, que es la fundamental. Todas estas vienen a asistir y a apoyar esa actividad fundamental, que es la del profesional o la profesional con los pacientes, ¿no? Entonces, Docubide trata de facilitar todo eso, intenta, esa es una de sus vocaciones, que es hacer más fácil algo que de por sí pues es complejo. Igual, un poco queremos explicar cómo se accede, igual con eso. En el PowerPoint hemos intentado sintetizar cómo buscar Docubide. Hemos intentado facilitar los más accesos posibles y que lleven todos a un sitio. Entonces, en la intranet hay varias formas de acceso. Siempre es en la intranet de nuestra OSI, ¿vale? Tienes que entrar a Osakidetza, buscar nuestra OSI y ahí tienes. Arriba veis en el apartado salud, si tú desplegas, está protocolos y guías y te lleva a Docubide. Tenemos, que es lo que está por debajo, el carrusel, hay un enlace a Docubide. A la derecha, abajo, veis que hay un banner que también te lleva a Docubide y todos esos te llevan al buscador que ha puesto mi compañero en la pantalla. Asimismo, si tú vas a la pantalla de inicio del ordenador, en la parte inferior izquierda, tienes la carpeta de navegador del Explorer, entonces la carpeta 9, que es la de calidad, si tú pones Docubide, está ahí Docubide, y si no, escribiendo en el circulito del buscador del explorador, pones Docubide y te lleva. Siempre buscar el logotipo de la mano, es lo que estamos intentando identificar, que Docubide sea ese logotipo de la mano, ¿vale? Es el que ha estado mucho tiempo en la pantalla. Vale, y luego la siguiente sería que... esto lo hemos puesto ya, tiene ayudas a la búsqueda, que es lo que hemos ganado mucho, y luego lo que comentamos es que automáticamente genera una réplica en S, que es esta carpeta de documentos OSI EEC, que es lo que está volcado en versión PDF, nadie puede modificarlo. Nosotros nos guardamos un backup de los WOS, los editables, pues porque si alguien lo pierde tiene que editar, tenemos. Pero esa carpeta es de la que luego en las fuentes secundarias van a coger la información, ¿vale? Así que si elimina o se pone algo nuevo en Docubide, automáticamente al día siguiente está replicado en esa S. Luego algo que nos suelen preguntar es, ¿y quién puede acceder a esos protocolos? Vale, la S esta es una herramienta de seguridad por si fallan las herramientas, los aplicativos informáticos. Siempre tenemos que tener una salida B. Eso debería ser esta S. Pero por si acaso, en esta S, si alguien va ahí, hemos puesto en la primera carpeta es el acceso al buscador de la intranet. Vale, y en la intranet que tiene acceso a consultar pues cualquier perfil sanitario de Osakidetza que acceda a nuestra intranet. Y no sanitario, ¿no? Bueno, sí, perdón, sí, y no sanitario. Cualquiera persona que pueda de Osakidetza
acceder a una intranet, puede acceder. No es accesible externamente a Osakidetza, pero dentro de los servidores de Osakidetza, como nos podemos ver las intranets, podrían acceder. Entonces, tanto nuestra OSI como OSIs compañeras podrían buscar un documento, porque lo tenemos compartido, que también pasa, porque lo quieren usar de referencia, y luego está el tema del boletín. Antes de ahondar en esta cuestión, efectivamente, esa carpeta viene a sustituir o lo hará en el futuro próximo a otras carpetas, pues por ejemplo, esa carpeta que está un poquito más abajo, que pone guías y otros documentos, es decir, que la gente estaba habituada a trabajar con ellas, pero que generaban dispersión, involuntariamente desde luego, y sin intención, pero generaban dispersión. Entonces, a medida que tengamos identificado el contenido de cada una de esas carpetas, la iremos trasladando a la de documentos OSI-EC, que será la única que quedará y donde aglutinaremos todo este tipo de documentación. Y aquí está el boletín que habéis empezado a recibir. Tenemos 3 y el 4 está a punto. Y bueno, da un poco de estadística por visualizaciones. Hay un visualizador que permite contar mes a mes cuántos están entrando. Entonces, este mes, por ejemplo, ya 126 visualizaciones, que para nosotros, teniendo en cuenta que esto acaba de implantarse este mes, como quien dice, pues es positivo. Tenemos ya 173 documentos en circuito, más algunos que están en trámite de meterse. Y como resumen, pues aquí el equipo de trabajo nos gustaría animaros a participar en esta dinámica de trabajo de proponer el CUBIDE. No es gran cambio, lo que supone es encauzar las cosas en una forma que ayude. En relación a la difusión, entiendo que esta es la parte programada, ¿no? El boletín, pero que el envío por parte de las secretarías correspondientes, que es lo que también venían haciendo, pero no tienen por qué eliminarse otro tipo de envíos periódicos que también se solían hacer, ¿no? Pues la urgencia de enviar un protocolo en un momento dado, eso seguirá haciéndose. Y también yo creo que es importante animaros a los que estáis utilizando más la herramienta o el canal, si veis problemas o errores, o cuanta más información nos facilitéis, mejor, porque como todos los cambios, ¿no? Entiendo que en el camino seguro que esto está dejando ver bueno, pues posibles gaps que hay, que ha habido o que en el propio proceso estamos teniendo, y es muy importante que esa información nos hagáis llegar a Docubide, los errores que veáis o los problemas que encontréis, porque bueno, pues como todo cambio necesita de ajustes, ¿no? Entonces yo sí que animaros también a... Sí, es una criatura que lleva 6 meses, como cualquier criatura de 6 meses pues está empezando a echarse a andar. Entonces, efectivamente, todas las aportaciones, sugerencias, mejoras que vea la gente, errores que desde luego subsanaremos sobre la marcha, pues serán bien recibidas, porque este instrumento efectivamente no tiene patente. Es decir, pretendemos que sea una ayuda para la realidad fundamental, que es la asistencial, la que están prestando asistencia. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o alguien más que quiera hacer algún comentario, porque estamos ya fuera de tiempo. Nos hemos liado. Muy bien. Bueno, pues si no veo en el chat hay algo. Personalmente, el acceso es lo que me parece menos visible. Bueno, ahí mejor, pues muchas gracias, Mónica. Cogemos la idea y pensamos un poco en cómo hacerlo más visible todavía. Desde luego, sí que vamos a intentar dentro de la intranet, aparte de los banners y de los accesos, en aquellos sitios donde se colgaban protocolos, vincular directamente Docubide para que no se pierda desde el punto de vista de usabilidad, que el que estaba acostumbrado a ir por ese camino pueda llegar a Docubide sin ningún problema. Eso sí que lo habíamos identificado también, Mónica. Bueno, la ventaja también de tenerlo en formato de la intranet es que te permite poner accesos directos a escritorios. También es algo que se puede hacer. O sea, igual si no sabéis cómo hacerlo, nos decís, enseñamos, pero con arrastrar simplemente la URL y ponerlo en el escritorio, ya tienes otra forma de acceder. O sea, hemos puesto lo que ya se venía usando, pero si hay sugerencias o otras ideas, bienvenidas. Yo creo que sí, habrá que... Muy bien. Muchas gracias por los comentarios. Y bueno, por nuestra parte, agradecer a todos los que habéis estado, a todas las personas que habéis estado al otro lado, a vosotros por la exposición y por la apertura a que la gente pueda seguir colaborando. Y al resto, bueno, pues nada, os esperamos en la siguiente Berripil o Ispiak, que será ya probablemente a la vuelta de vacaciones.
Y también quiero aprovechar para recordaros a todos, porque ISPIA, que está marcado dentro de, la idea es que está marcado dentro también del sistema de innovación y quiero aprovechar también para trasladar a la gente que se acuerden que en la intranet tenemos un apartado de innovación con la posibilidad de trasladar ideas de innovación. Podemos canalizar todas las ideas de innovación y pasar por el circuito, y tenéis muchísima información también de documentos y de boletines en los que espero que os ayude a inspiraros, que esa es un poco la idea, que la innovación sea útil para poder transformar y mejorar nuestra forma de trabajar y aportar valor a los pacientes, a los y las pacientes. Así que bueno, eskerrik asko. Agur. Bueno, Agur. I had a dream, we were back to 17. Summer nights and the libertines, never growing up. I'll take with me the Polaroids and the memories, but you know I'm gonna leave behind the worst of us. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side?